Bien, en esta sexta parte de los videos relativos a la arquitectura conducida por modelos, vamos a hablar de los diagramas estructurales de UML 2.0. Como ya fue dicho, hay una cantidad de diagramas, nosotros no vamos a abordar todos, pero vamos a abordar dos de los más utilizados en el campo de sistemas embebidos y sus particularidades, además de la utilidad que nos dan en la construcción de un modelo accionable, que es nuestro objetivo principal. El primer diagrama que vamos a abordar es el diagrama de clases. Esto está íntimamente ligado con la naturaleza original de UML. Como habíamos dicho, UML fue un lenguaje creado a partir de la fusión de otros lenguajes de modelado preexistentes, orientados a gente que trabajaba con lenguajes y paradigmas de programación orientados a objetos. Con lo cual el diseño de las clases que formaban parte de los sistemas de software era una tarea central. Entonces, nosotros podemos pensar la utilidad del diagrama de clases, obviamente, si lo que elegimos como herramienta de desarrollo de software soporta el paradigma orientado a objetos. Este es el caso de C++, es el caso de Java, es el caso de Python y de una cantidad importante de lenguajes, sobre todo de lenguajes que están soportados en sistemas embebidos. Cualquiera de los que mencioné lo está, no en todos, pero en la mayoría de ellos sí. O sea que vamos a encontrar un compilador, un compiler, digamos, o sea, un compilador que corre en una PC y genera código para una plataforma distinta, en este caso una plataforma de sistemas embebidos, que nos va a permitir expresar en programas en ese lenguaje el diseño, nuestro diseño. Si es este el caso, nosotros podemos hacer uso del diagrama de clases como está definido conceptualmente, porque en definitiva una gran parte del diseño cuando se usa el paradigma de orientación a objetos es el diseño de las clases propiamente dichas. Si no usamos un lenguaje orientado a objetos, como podría ser el caso de C, o hasta incluso Assembler, en el caso de C es bastante más probable que uno trabaje en embebidos con ese lenguaje. En Assembler es bastante menos probable, y porque realmente el uso del ensamblador se reserva para casos donde se requiere una performance y una precisión en el tamaño de los programas generados que no se logra con lenguajes compilados. Nosotros podemos interpretar las clases como módulos en C que proveen las propiedades y que proveen las funciones, con lo cual es extensible el uso del diagrama de clases para un sistema escrito enteramente en C. Recordemos que apuntamos, o mejor dicho, el modelo MDA nos recomienda construir modelos que sean independientes de la plataforma, o sea, independientes de la tecnología, con lo cual es válida la operación de trabajar con un concepto que está íntimamente relacionado con los lenguajes orientados a objetos y después implementarlo en un lenguaje procedural del estilo de C. Si bien tiene alguna complejidad adicional, porque obviamente el lenguaje no soporta explícitamente el uso de clases, podemos sustituir eso mediante estructuras, uniones y funciones, funciones globales y funciones propias de un módulo. Bien, dicho esto, vamos a ver un poquito cómo funciona el diagrama de clases dentro del concepto de UML. Es un diagrama estructural, o sea, nos va a contar acerca de
quien vea un diagrama de clases va a recibir información acerca de la estructura del sistema. Y la estructura del sistema centrada en los tipos de datos que se están manejando. Aquí podemos ver un sector de un diagrama. Esto es un pedacito de un diagrama que tiene que ver algo con una aplicación Android de una cámara, ¿no? De una cámara de video. Y hay unas puntualizaciones que quiero hacerles. Lo que está mostrado como un rectángulo con fondo blanco son clases propiamente dichas que proveen funcionalidades bien específicas. Nosotros allí vemos dos. Cada rectángulo de los que están representados aquí representa en principio una clase o alguna entidad asimilable a una clase. En el caso de los dos que les decía, tanto cámara demo como preview, son clases cuyo nombre es el que figura en la primera subdivisión de arriba hacia abajo. En este diagrama las representaciones de las clases, esos rectángulos, tienen tres áreas. El área superior, como ya les decía, contiene el nombre que va a tener la clase. En el rectángulo intermedio van los atributos de las clases, como ustedes pueden ver aquí. Class attribute. Esto me dice que hay una variable, mejor dicho, un campo de la clase que se llama button click y que es del tipo button, porque allí hay, no sé si se ve claramente, pero hay un carácter, dos puntos, que separa el nombre de el tipo, ¿no? Shutter callback es una instancia de una clase denominada shutter callback. Lo mismo con raw callback o JPEG callback. A la derecha de los dos puntos aparece la especificación del tipo al cual pertenece. En el rectángulo inferior de la descripción de una clase aparecen los métodos, o sea, las funciones miembro, podríamos decir en C++, los métodos en Java, que esa clase provee. Por ejemplo, esta clase provee métodos que se llaman onCreate, onStart, onStop, onDestroy, onCreate, optionMenu. Fíjense que algo que denota claramente que estas son funciones miembro o métodos, y que son los paréntesis. Los paréntesis tienen el formato universal de las funciones a partir de C, digamos, y en la mayoría de los lenguajes, sobre todo en los que mencionamos, los argumentos de las funciones van entre paréntesis, y entre esos paréntesis la especificación de la clase indica el parámetro o los parámetros y el tipo de cada parámetro. Por ejemplo, para la función onCreate hay un parámetro que se llama savedInstance state, y su tipo, el tipo de ese parámetro, es bundle. Las funciones onStart, onStop y onDestroy no tienen parámetros, por eso están vacías, o sea, entre los paréntesis no hay nada. Y me detengo especialmente en esta última especificación de función miembro, onCreate option menu. Tiene un argumento que se llama menú y que es del tipo menú con mayúsculas, porque menú con mayúsculas es la clase. Y después de la especificación de la función en cuanto a su nombre y sus argumentos, aparece el carácter dos puntos y una especificación de tipo. Esto indica qué es lo que la clase retorna. Eso lo vamos a ver también con un poquito más de detalle, sobre todo los símbolos que aparecen a la izquierda
de tanto los métodos como las funciones. Lo que me interesa mostrarles en este diagrama es que las clases están vinculadas por una serie de líneas que ustedes pueden ver aquí. Estas líneas, como en todo UML, son líneas rectas con ángulos en última instancia para recorrer el camino que tienen que recorrer, y establecen una vinculación, una asociación, digamos, entre las clases. Las clases tienen distintos tipos de asociaciones, y aquí vamos a ver, o en este diagrama nos muestra varios tipos de ellos. Una de las más comunes es la relación de agregación. La relación de agregación es una línea recta que une dos clases con un rombo en uno de los extremos. Esto quiere decir que cámara demo tiene una o más instancias de preview. Dentro de la clase cámara demo vamos a encontrar una o más. En realidad vamos a encontrar una, porque aquí no está indicada la multiplicidad. Por defecto, cuando uno no pone la multiplicidad, que eran esos dos números con los dos puntos en el medio, por defecto, como les decía, la multiplicidad es 1. Si no está indicado, otro valor es 1. O sea que un objeto de la clase cámara demo contiene un objeto preview. Esto se llama agregación y está representado por una línea llena terminada con un rombo del lado de quien agrega. Fíjense que la clase preview tiene dos asociaciones. Una asociación con cámara demo, que es su contexto, y una asociación con esta clase que se llama Android.hardware cámara. Esta especificación tiene que ver con la agrupación en paquetes. Las líneas punteadas establecen una relación menos concreta entre las clases. O sea, acá en la que habíamos mencionado la agregación de cámara demo y preview, había una contención explícita. Las líneas punteadas, fíjense que están etiquetadas con un estereotipo. Eso, como ya habíamos visto anteriormente, una palabra o una frase encerrada entre dos símbolos de menor y dos símbolos de mayor establece un estereotipo. Esta relación es del tipo de uso. O sea, ¿qué significa? Que la clase Android Hardware Camera usa, porque la flecha se dirige hacia acá, la interfaz Android View Surface Holder. Lo mismo va a pasar con Preview. También usa, fíjense en esta asociación que les estoy señalando con el puntero del mouse, está etiquetada como una relación de uso, y efectivamente podemos decir que Preview usa la interfase Surface Holder. En este caso la relación de uso está direccionada. Quien usa es Preview y quien es usado es Surface Holder. ¿Qué significa que lo usa? Significa que quizás aparezca como parámetro de alguna función miembro de Preview, quizás alguna función miembro de Preview devuelva un Surface Holder. De hecho, si vamos acá, vamos a ver que hay una función miembro que usa un parámetro Surface Holder. También hay otra Create, Surface Create, que también lo usan. Hay varias, digamos, que lo están usando. Bien, hay una tercera asociación que podemos ver aquí representada como una línea llena con un triángulo en la punta.
Esto es una relación de herencia, una relación de de extensión o derivación, podríamos decir en C++, y se lee como que Camera Demo es una clase derivada de Android App Activity. De hecho, Android App Activity, para quienes hayan hecho sistemas embebidos avanzados, lo recordarán como que es una de las clases fundamentales, digamos, del entorno de desarrollo Android. Bueno, Camera Demo es una aplicación que en definitiva va a extender la funcionalidad de la clase genérica Activity, ¿sí? Bien, vemos una otra asociación entre preview y surface holder callback, que se llama realización de la interfase. En definitiva, esto, realización, es una palabra que se usa en el léxico de UML para expresar que algo convierte en realidad una entidad antes abstracta. Las interfaces, que son clases que están marcadas con el estereotipo interfase, como dice aquí, no son clases que puedan transformarse en objetos, digamos. O sea, en realidad podríamos hablar de clases abstractas, digamos. En Java hay un tipo específico que se llama interfase, que permite que ustedes la expresen como un concepto abstracto. Lo que nos dice esta asociación es que Preview hace una implementación real, por eso se llama realización, de la interfaz Android View Surface Holder.callback. Resumen, no son todos los elementos que vamos a encontrar en un diagrama de clases. Recordemos que esto es introductorio a UML, el sujeto en sí UML es bastante amplio y tiene una especificación bastante compleja y larga, pero nuestra intención de mostrar estructuralmente, en este caso, una parte del sistema, se puede llevar a cabo utilizando en el diagrama de clases elementos como lo que estamos viendo aquí, ¿sí? Faltaba decirles que las clases que están coloreadas aquí en celeste están provistas por un paquete que se llama Android View. En este caso, como les decía, esto es una parte de un diagrama de clases de una aplicación Android, y la particularidad que tienen es que estas que están coloreadas en celeste no fueron construidas por el diseñador de la aplicación, sino que están usadas de la librería de desarrollo de Android, tanto las clases como las interfaces. Estas tres son Activity, Surface View y Camera, son clases, y estas dos son interfaces. ¿Qué es lo que nos dice eso? La palabra que está contenida dentro del estereotipo. Yo puedo empezar con los diagramas de clases más sencillos y, como mencionamos anteriormente, ir evolucionando hacia diagramas más completos o menos generalizados, digamos, más específicos. Ese es el camino que se recomienda, porque no siempre es fácil identificar las clases que intervienen en un programa. Hay una cantidad de métodos para identificar clases. Hay un método que tiene que ver con un análisis semántico, digamos, de la descripción de lo que sería una solución, y bueno, donde los sustantivos son candidatos a ser clases y los verbos en algunos casos también. Bueno, no es para nada el único método que tenemos de identificar clases. Eso está más allá del alcance de lo que queríamos mostrarles hoy.
Sí, es importante mencionarles que cuanto más completa sea esta especificación que ustedes escriben aquí, mejor va a ser la generación de código. Digamos, hoy disponemos de software de modelado que les permite construir estos diagramas y que puede generar código en una cantidad de lenguajes determinada que ustedes eligen. Eso es sumamente importante porque en definitiva nos ahorra, no solo que nos ahorra el paso de escribir el código, sino sobre todo nos permite aplicar el modelo del que venimos charlando. Es decir, nosotros diseñamos el software en el modelo. Esto es parte del modelo, es una vista del modelo, es una vista estructural desde un punto de vista de tipos de datos que están interviniendo. Entonces, por ejemplo, es muy importante que uno vaya completando todas las operaciones que puede llevar adelante una clase, que necesitamos que una clase sea capaz de realizar. Claramente, cuando hagamos que esto se transforme en código, lo máximo que va a hacer el programa que nos dé ese servicio es crear una función miembro que se llama onStop, y después nosotros vamos a tener que escribir el código manualmente, casi seguro. Eso no desvirtúa el hecho de que hay una función onStop y esa función tiene un significado que ustedes incluso pueden aclarar acá con una nota de texto como las que ya vimos antes. Volviendo sobre la representación de las clases, vamos a entrar un poquito más en detalle acerca de lo que se escribe dentro de la clase. Como les decía, la clase tiene una representación rectangular dividida en una, dos o tres áreas. Puede faltar cualquiera de las dos inferiores. Eso hace que si ponemos una representación de la clase solo con el nombre, no decimos mucho de la clase, pero podemos hacerlo cuando todavía no tenemos claro cómo va a ser el diseño de esa clase. Cuando ya tenemos algunas propiedades, o sea, atributos, digamos, tenemos que agregar este segundo rectángulo, y claramente cuando tengamos el comportamiento de la clase, quizás no completo, pero como les decía, en un modelo incremental, a partir de que vamos descubriendo que esta clase debería prestar tal servicio, vamos a incluir el tercer rectángulo en la base, digamos, ¿no? Hay una representación de los atributos que tiene esta forma que está mostrada aquí. Uno de estos tres símbolos, el nombre del atributo, dos puntos y el tipo del atributo. Estos tres símbolos son clasificadores de alcance. Eso tiene que ver mucho con una característica esencial de los programas orientados a objetos, que es el encapsulamiento. Recordemos, uno de los principios de la metodología de construcción de software orientado a objetos es que los tipos, en este caso las clases, ocultan su estructura interna y solo permiten acceder a su funcionalidad a través de los métodos, o sea, las funciones miembro. Entonces, los atributos pueden tener distinto grado de visibilidad. Hay atributos que son exclusivamente utilizables por las funciones de la clase. Esos atributos se califican como privados, y yo indico eso en un diagrama UML con el simbolito de menos, o sea, el guión medio, ¿sí? Hay otros atributos que son públicos, es decir, son visibles para cualquier otra clase del sistema, y esos atributos van a recibir este calificador, el más. Más significa público, menos significa privado.
En algunos lenguajes, sobre todo notoriamente C++ y Java como heredero de alguna manera o variación de C++, aparece el calificador de protegido. Protegido es un miembro de la clase que es accesible por las funciones de la clase y también por las funciones de todas las clases derivadas o extendidas de esta clase. Entonces el numeral significa protegido. En el caso de la representación de los métodos, se usa el mismo carácter para indicar el nivel de protección, o sea, más, numeral o menos. Recordemos, siempre es uno entre los tres, no puede haber dos ni tres, es solo uno. Bueno, los métodos tienen un nombre que hay que especificar, paréntesis y entre ellos una lista de argumentos. Los argumentos se representan de esta forma, nombre, tipo, y eventualmente podemos poner o no el carácter dos puntos y el tipo de lo que la función devuelve, el retorno, ¿qué retorna la función? Un entero, un puntero, otro objeto, un objeto de otra clase, lo que fuere. Si yo vuelvo aquí, voy a ver que, por dar un ejemplo, esta función onCreateOptionMenu devuelve un boolean. Fíjense, esta es pública. Todas las anteriores son protegidas. O sea que, digamos, ninguna clase que no sea, ningún objeto que no sea cámara demo puede acceder a estas funciones, a las 5 primeras, las 4 primeras. A la última puede acceder cualquier objeto. Bien. Bueno, de alguna manera esto da una introducción a lo que son los diagramas de clases. Obviamente trabajar con diagramas de clases requiere una profundidad mayor que la que estamos exhibiendo aquí. Y hay, como les decía, abundante material para leer. Sí es importante tener en cuenta que el diagrama de clases permite expresar la estructura en forma bastante completa y bastante minuciosa, con una granularidad muy fina, y eso se logra después de trabajar bastante sobre el diagrama de clases. De hecho, la posibilidad de trabajar con una herramienta de software que nos permita cambiar el diagrama, agregar, quitar, combinar diagramas, es muy importante porque nos da la flexibilidad de precisamente generar esa evolución. Bien, acá está un poquito más grande la misma clase cámara demo que vimos, que estaba en el diagrama, y bueno, vemos que los atributos tienen el calificador de acceso, cada atributo dice de qué tipo es y cómo se llama, mismo para las funciones miembro, y en definitiva, dado que esto es Java, hay una adaptación, digamos, podríamos decir, propietaria para Java, de cierta simbología que a lo mejor no es tan adherente al estándar, y esto de alguna manera lo refleja. Yo, como siempre, recomiendo utilizar el estándar porque va a ser portable, digamos, el lenguaje en que lo implementemos. Acá, si uso cosas específicas de Java, y mañana se toma la decisión de implementarlo en C++ o en Python, no va a haber que cambiar de alguna manera el modelo para reflejar esa elección tecnológica. Entonces, para evitar eso, yo usaría, como les decía, la representación que define el estándar. Bien, ¿cuántas clases hay en un diagrama de clases? Todas las necesarias. Realmente, si un diagrama de clases
pasa las 2 decenas, es decir, más de 20 clases, yo les recomendaría que lo vayan sectorizando por módulos, es decir, tener un diagrama con 100 clases, primero resulta difícil de ver, ustedes van a tener que hacer scroll sobre toda una gran superficie, se van a perder algunas asociaciones, se van a perder en el sentido de visualmente, va a ser difícil registrarlas y atenta contra la claridad. Los modelos tienen que brindar una visión clara. Si ustedes tienen más de 20 clases es porque obviamente no 21, estamos en el límite, pero digamos si superan con amplitud las 20 clases, les diría de que deberían hacer una partición en módulos o en paquetes, para hablar de distintas terminologías que usan los lenguajes orientados a objetos. El lenguaje UML 2.5, en esta versión que estamos usando ahora, soporta el diseño de módulos. Hasta hay un diagrama de módulos que no lo vamos a ver aquí porque digamos, es bastante sonso, es hacer una vista de mayor más macro del sistema, y dentro de cada módulo uno puede sí crear 1 o 2 diagramas de clases que representen las clases contenidas en ese módulo. En el caso de C++ hablaríamos de namespaces, en el caso de Java hablaríamos de packages, y lo mismo con otros lenguajes, y esa aproximación al tema sigue utilizando el concepto de abstracción, es decir, los diagramas tienen fundamentalmente la tarea más importante que tienen es hacer comprender el diseño a las personas, y como segunda tarea tienen el de poder generar la estructura del código que va a implementarlos, pero si no sirven al primer propósito, dudo que sirvan al segundo. Tiene que servirnos para entender el sistema. Bien, les muestro un diagrama más estructural. Hay varios más. Recuerden cuando vimos en la introducción a los diagramas UML que hay una familia de diagramas estructurales que es tiene bastantes miembros. Uno de ellos es el diagrama de despliegue. ¿Qué significa el despliegue? El despliegue es donde voy a poner cada componente de un sistema o de una solución. Por ejemplo, acá hay un diagrama que está tomado de uno de los sitios recomendados en la bibliografía, umldiagrams.org, de un sistemita de biblioteca online, web, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, este diagrama está construido sobre, dos computadoras, una, como sé que son computadoras porque tiene un estereotipo que se llama device. Este diagrama contiene para los elementos físicos o lógicos que no estamos diseñando nosotros, sino que usamos, una representación tridimensional, con un poliedro, digamos, en este caso un prisma. Esto es un servidor de una marca específica y un modelo específico, podría ser cualquier otro, y sé que es un dispositivo porque acá dice dispositivo. Lo mismo con este que está acá. Este es otro dispositivo en este caso de la misma marca, porque se ve que tenían compraban Sun, pero de otro modelo, otro tipo. Fíjense que dentro de el marco del dispositivo físico, que dice device, hay entornos de ejecución. Los entornos de ejecución son software que específicamente está provisto, ya está construido, nosotros no lo diseñamos, sino que lo usamos,
y que nos permite ejecutar, por ejemplo, en este caso, un servidor de páginas JCP que se llama Tomcat, muy utilizado. Esto, bueno, es una versión media vieja, pero bueno, este Tomcat es un software muy utilizado. Yo no construyo el Tomcat a menos que esté en el proyecto open source que aporta código a ese producto, pero para mi sistema de biblioteca uso un Tomcat y lo instalo en un equipo que se llama Sunfire X4150. Y bueno, dentro de la estructura de Tomcat existen entornos de ejecución que se llaman contenedores, ¿no? Bueno, esto está indicado como un estereotipo Execution Environment, o sea, de vuelta, es una pieza de software que ya existe, yo solo debo configurarla. Y si lo que yo hago aquí dentro son, fíjense que tienen un nombre, perdón, tiene un estereotipo que dice artifact. Artifact es, la traducción literal es artefacto. Como artefacto se conoce a cualquier pieza, tanto de software como de UML que uno diseña, que diseña el interesado, digamos, ¿no? A diferencia del Tomcat o del servidor, que ya vienen construidos y listos para usar, o bueno, para configurar y usar, los artefactos son creados, diseñados, implementados y puestos allí por nosotros. Fíjense de que hay distintos estereotipos. Hay uno que se llama Deployment Spec, que es especificación de despliegue. Hay otro muy interesante que se llama componente. Los componentes tienen su propio diagrama. Hay un diagrama estructural que no se los voy a mostrar, como les decía, porque tenemos tiempo acotado para desarrollar todo lo que es UML, pero es interesante que lo vean. El diagrama de componentes le permite agrupar clases, objetos, relaciones, etcétera, en componentes. Eso les da una visión más macro, sin ponernos a ver al interior qué cosas tiene hasta que hagamos el diagrama de componentes. Bueno, esto es una nota, una nota de texto, como dice aquí. Si bien más que texto tiene un iconito de ejecutable, digamos, esos engranajes representan algo que ya está construido y que está listo para ser usado. En este caso es una librería que se llama WebTools. Y esto que está aquí va a ser nuestra aplicación con, digamos, fíjense, el mismo criterio. Todas las líneas representan asociaciones, son todas líneas rectas. O sea, UML no usa curvas. Las líneas rectas llenas siempre indican una relación fuerte, es decir, y particularmente en esto, que tiene un rombo en la punta, y con la particularidad que ese rombo está coloreado, o sea, está completamente pintado de negro, no como los que vimos en el diagrama de clases, que eran solo el borde. Aquí esto quiere decir que este artefacto, que es un archivo cuyo nombre es este y cuya extensión es esto, ustedes lo van a encontrar en el disco del servidor en algún lugar exactamente con este nombre, un archivo con este nombre, incluye en forma estructural esto que es una especie de zip, digamos, un archivo comprimido de clases llamado User Services. Este es un software hecho en Java. Entonces, y también incluye la librería esta WebTools. Mientras que las asociaciones que están denotadas por líneas de punto nos dicen que hay una relación no de contención física, sino de
relación lógica. O sea, en la especificación de despliegue aparece este archivo, aparece denotado en una línea indicando que es parte de una, o es la aplicación que ejecuta tales tareas. Y en este caso, dentro de lo que es el componente órdenes online, está manifestado este artefacto que tenemos aquí. Fíjense que hasta incluso hay una representación muy poco clara, diría yo, de un enlace de datos entre los dos servidores. O sea, hay una línea recta sin ningún tipo de decoración. Eso se llama asociación simple. No tiene ninguna multiplicidad, o sea, es 1 a 1. Y tiene un estereotipo, protocolo, TCP/IP. Dice, bueno, esto es un enlace de datos. O sea, ¿qué nos dice esto? Estos dos equipos, el Sunfire X4150 y el SunSpark, están vinculados por una red de datos sobre un protocolo TCP/IP, lo cual nos lleva a la conclusión de que es un enlace de comunicaciones, ¿sí? Bien. Bueno, para el otro caso tenemos el servidor, tenemos un motor de base de datos, lo que se denomina motor de base de datos. En este caso particularmente es Oracle 10G. Este es el nombre, pero el estereotipo nos dice exactamente qué es. Y están desplegados 3 artefactos. Fíjense que acá les dice artefactos desplegados, que tienen un estereotipo llamado esquema. Bueno, en el léxico de las bases de datos, un esquema es una disposición lógica que incluye tablas, relaciones, índices y usuarios y procedimientos relacionados con una aplicación en particular. Este es un esquema para usuarios, este es un esquema para órdenes, que son, digamos, los pedidos, y este es un esquema para mi inventario, digamos, ¿no? para el stock. Bien, el diagrama de despliegue tiene una especificación completa que ustedes pueden ver en la bibliografía. Realmente se puede representar, es bastante útil porque nos da una mirada rápida de dónde vamos a instalar qué cosa. Quizás en embebidos uno diría, bueno, pero ¿de qué me sirve esto en embebidos si yo tengo un kit y voy a tirar todo el software ahí? Y yo les diría que no, porque les diría que sirve, porque si ustedes piensan, quienes cursaron sistemas embebidos aplicados hicieron un proyecto que tenía varias plataformas de hardware vinculadas y se desplegaban distintas piezas de software en distintas plataformas. Por ejemplo, el servidor de transacciones de mensaje Mosquito para MQTT se desplegaba en un lugar, en otro lugar se desplegaba un sistema operativo de tiempo real. Entonces, la verdad que hoy, en un mundo conectado, en sistemas embebidos, a nosotros nos va a ser muy útil tener un diagrama de despliegue, porque nos va a indicar dónde se instala cada cosa. Por ahí puede resultar trivial en un sistema simple. En un sistema con cierta complejidad, para nada es trivial, porque se está refiriendo a dónde voy a poner, por ejemplo, imágenes, archivos físicos, que son las imágenes de las aplicaciones a ejecutar, o dónde voy a tener la base de datos o los archivos de datos que forman parte de un determinado despliegue. Así que este diagrama creo que es de suma utilidad para el desarrollo en embebidos, cuando uno piensa en embebidos conectados, como son hoy día prácticamente todas las soluciones de embebidos no triviales, ¿sí? El lavarropa está conectado a internet, así que
cómo no debería preocuparme por el despliegue. Bien, con esto damos fin a lo que tiene que ver con los diagramas estructurales, y en un próximo video hablaremos de los diagramas de comportamiento.